Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Un gusto saludarles, chicos. Buenos días a todos. Buenos días, chicos. Un placer. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Un gusto saludarles, chicos. Gracias por estar aquí. Muy amables por enviar sus trabajos. Ahorita vamos a ver quiénes son los últimos 5 en disparar los chetos, ¿no? Ahorita vemos quién. Todavía Muy bien. el día de hoy estuvimos recibiendo ahí trabajos, ¿no? Estefanía Ugalde, ¿me ayudas por favor con lo que acabo de resaltar? Sí, profe. La de ley de los volúmenes, ¿sí, verdad? Sí, todo, por favor. Ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Cuando reaccionan entre sí sustancias gaseosas se combinan en razones de números enteros pequeños. 1 litro de hidrógeno más 1 litro de cloro, 2 litros de cloruro de hidrógeno. Partículas de hidrógeno más partículas de cloro, 2 partículas de cloro de hidrógeno. Ahora, gracias, hija. Lo que tenemos que resaltar es la parte del estado de agregación. Nos dice esta ley, dice que cuando reaccionan entre sí sustancias gaseosas se combinan en razones de números enteros propios, números enteros pequeños. Mucho cuidado con esa parte, ¿sale? Entonces, es muy raro que encuentren en un balanceo números decimales. Es muy raro que se llegue a encontrar, ¿no? Entonces, y bueno, los ejercicios están ahí. Entonces, litro con litro me dan litros, ¿no? Entonces, ahí está la parte algebraica, ¿no? N cantidad de partículas más N cantidad de partículas me da 2N cantidad de partículas. ¿Sale? Mucho cuidado con esa parte. Entonces, hay que tener en cuenta esto en la ley de los volúmenes de combinación. Ahorita comparto la imagen. Borro mis garabatos, continúo con el documento. Seguramente esto lo vieron alguna vez en sus clases de física, en su bachiller o en la prepa. Seguramente los han de haber visto. ¿Sale? Entonces,
Lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente recordar y hacer un análisis de cómo lo vamos a trabajar en la parte de la estequiometría. Recordar que la estequiometría no es otra cosa más que un criterio de medir, ¿sale? Y que medir en estequiometría es muy sencillo, porque el término matemático se llama relación, ¿no? Romina Castillo, ¿me ayudas por favor con lo que acabo de resaltar? Sí, profe. En naranja. Y en verde, los dos, por favor. Ok. La ley de Gay-Lussac hizo pensar acertadamente a Avogadro Sin que la ofender, por relación... favor, Romina, como que gay, ¿qué onda? ¿Qué onda? ya me perdí, profe, por su culpa. La Que la ley de relación... Gay-Lussac, de nuevo, hasta arriba, sale. La ley de Gay-Lussac hizo pensar acertadamente a Avogadro que la relación de volúmenes de los gases que reaccionaban o se formaban era la misma que la relación entre el número de partículas que reaccionaban o se formaban de cada gas. Esto significa que el volumen de n moléculas de cualquiera de los gases es el mismo a las mismas condiciones de presión y temperatura, tanto en el hidrógeno como en el cloro y en el cloruro de hidrógeno. Ahora, hay que resaltar los factores que influyen en la combinación química. ¿Sale? Los factores que influyen en la combinación química son muy sencillos, chicos, ¿sale? Se llaman presión y temperatura. Y algo que nos destaca esta ley es que la cantidad de n moléculas, ¿sale? La cantidad de moléculas, ¿ah? Es la misma cantidad en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿sale? Entonces, y todo, si hablamos de moléculas, tenemos que hablar del número del licenciado. Entonces, 6.022 por 10 a la 23, manifestaciones químicas, ¿sale? Mucho cuidado con esa parte, por favor. Seguramente ya les llegó a su Lobochat la imagen. Continuamos con... Yes. Alex Flores, ¿me ayudas, por favor? Sí, deme un momento, profe. Lo que está en café, ¿verdad? Sí, papi, por favor. Hipótesis de Avogadro. En 1911, volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de partículas a la misma presión y temperatura, que puede expresarse así. Volumen 1 sobre N1 es igual a volumen 2 sobre N2. N es el número de partículas, ¿sale? N es el número de partículas. Entonces, y lo que acabo de encerrar, seguramente ya se estarán acordando de sus clases de matemáticas, de aritmética básica. Ajá. ¿Cómo se llama eso, chicos, en matemáticas? ¿Ecuaciones? Muy bien, papi, proporciones, efectivamente. Entonces, cuando nosotros, ahorita lo voy a poner así, cuando nosotros queremos sacar una variable, vamos a pensar que queremos como variable N1 y le pongo una espantosa X, diría Chabelo. Entonces, si quiero sacar su valor y tengo el valor de B1, B2 y N2, ¿cómo resuelvo esa proporción? Despejando. Algebraicamente tengo que despejar. Muy bien, papi. Pero de una forma más sencilla. ¿Podría ser con una regla de 3? Qué chulada, caray, chulada, chulada, efectivamente. Entonces, solamente con que ponga una flechita, se acordarán de algo bien sencillo. La proporción, vulgarmente en matemáticas le decimos regla de 3. Cuando en una proporción tenemos una variable de alguno de cualquiera de esos, del antecedente y el consecuente, de cualquiera de una de esas dos razones,
pues lo único que tenemos que hacer es una simple regla de 3, así lo dice su compañera, efectivamente. Y si se acuerdan de la regla de 3, primero multiplico los medios y lo divido entre el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí no tenemos que ver nada ni con integrales, no tenemos que ver nada con derivadas, ¿no? O un sistema de ecuaciones de 8 por 8, nada tenemos que ver con eso, ¿sale? Entonces, es muy sencillo entender algo que se llama proporción. Entonces, cuando hablamos en química, al inicio del tema de estequiometría, hablábamos de las relaciones. Y ya sabemos que las relaciones son razones son divisiones, razones son fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Anaí, ¿me ayudas por favor con lo que está en Fuchsia, si eres tan amable? Sí, profe. Posteriormente se determinó experimentalmente cuál es el número de dichas partículas y en honor a Amedeo Avogadro, esa constante se le conoce como número de Avogadro, Na. El número del licenciado 6.022 por 10 a la 23, manifestaciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Ya les envié a su WhatsApp la imagen. Seguramente ya les llegó, chicos. Sí, profe. Pío. Humberto Tapia, ¿me ayudas por favor con lo que acabo de resaltar? Sí, profe. Décadas después, Stanislao Canizaro retoma ideas de Avogadro y Gay-Lussac y encuentra congruencias en la determinación de los pesos atómicos, y en 1860 se da validez a la hipótesis de Avogadro. También determinó que un mol de gas ocupa 22.4 litros en condiciones normales, 0 grados centígrados y 1 atm, a lo que se llamó volumen molar. Ese ATM no es a toda máquina, ese ATM es atmósfera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el volumen molar está relacionado con una mol de gas que ocupa 22.4 litros en condiciones normales. Condiciones normales son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Permítanme cambiar una presentación. Permítanme. ¿Me indican si ya lo están viendo en pantalla, chicos? Pío. Ya. Cámara. No me grites, Anita, ya nada más me ves y me empiezas a gritar, cámara, Yo no fui. Cámara, Anita, ahí está tu escuela, cámara. Bueno, aprovechando que me gritó Anita, ¿me ayudas por favor con lo que acabo de resaltar? Si eres tan amable. Sí. Gases ideales. Ley de Boyle. V es igual a K sobre P a T y N constantes. Ley de Charles. V es igual a K por T a P y N constantes. Ley o hipótesis de Avogadro. V es igual a K por N a T y P constantes. Combinando las expresiones anteriores, V es igual a R por Tn sobre P, donde R es igual a 0.08206 litros atmósfera sobre K mol. Kelvin. ¿Mol? Entonces tiene que ser en términos de temperatura, ¿no? Grados Kelvin. Bueno, la ley del boiler, ¿no? Ahí el boiler dice que es una relación.
para sacar el volumen de un gas es una relación y hay que dividir la constante entre la presión. Y nos está pidiendo o que tomemos en cuenta algo importante. La temperatura y el número de partículas son constantes. En la ley de Charles dice que el volumen de un gas es el producto de quién? De la constante por la temperatura. Pero hay que tomar en cuenta algo. Ahora la presión y el número de partículas son constantes. Ahora, en la ley de Avogadro, ya se dieron cuenta cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para el volumen de un gas? Es la multiplicación de la constante por el número de partículas. Ahora, ¿qué son las constantes? ¿Cuáles son las constantes? La temperatura y presión. ¿Sale? Entonces, ya después de hacer todo el show algebraico, de sustituir, de despejar, tenemos que el volumen de un gas está definido o es directamente proporcional a R, que es una constante que tiene que ver con la de los gases, que multiplica, ¿sale? Que multiplica a un cociente. ¿Qué cociente es? El de la temperatura multiplicado por el número de partículas dividido entre la presión. Entonces, si nosotros acomodamos esa fórmula algebraicamente, vamos a tener la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es directamente proporcional al producto de la cantidad de partículas por la constante de los gases por la temperatura. Ahora, debemos de entender una condición para este postulado. Solamente se cumple a presiones inferiores de una atmósfera. Y otra cosa, expresa el comportamiento aproximado de los gases reales a baja presión y alta temperatura. Bueno, este es un previo, ¿no? Cuando ustedes entren a la materia de fisicoquímica, ya formalmente en su formación, ya como ingenieros, ya se tendrán que dar de topes. Ahí sí tendrán que ver integrales, derivadas, sistemas de ecuaciones, funciones, ¿no? Ya sé que ustedes son expertos en matemáticas y que por eso llegaron a la facultad. ¿Estamos de acuerdo, cámara? Ahorita comparto la imagen. Me dicen si ya llegó la imagen, chicos. Pío. Yep. Déjenme poner la otra presentación. Me dicen si ya lo están viendo, chicos, en pantalla. Sí, Pío. sí. Cámara, pío. Sobres. Vámonos con la parte final de nuestra sesión del día de hoy, chicos. Vamos a resaltar esta importancia que es la constante del Avogadro. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos que entender cómo se mide la cantidad de sustancia, de una fórmula o de una entidad química, tenemos que referirnos siempre con el licenciado, ¿no? El número del Avogadro. Y el número del Avogadro Etienne, ¿me echas la mano, por favor? Sí, profe, con todo, con todo lo que está en morado. Profe, Adelante, hijo. bueno, ¿cómo se llegó a determinar la magnitud de la constante de Avogadro? Experimentos, determinación del espesor de una película, parámetros de movimiento browniano,
emisión de partículas radioactivas. Las primeras estimaciones fueron hechas por Loschmidt a finales del siglo XVIII. Encuentra que n subíndice A es igual a 4.09 por 10 a la 22 partículas sobre mol, 15 veces menor que actual. Perrin, 1909, obtuvo un valor muy cercano al actual. Na es igual a 62 por 10 a la 22 partículas sobre mol. En 1913, una vez determinada con precisión la carga del electrón y aplicando técnicas de difracción de rayos X sobre cristales, se determinó que Na es igual a 6.02214.199 por 10 a la 23 entidades elementales por mol. Muchas gracias, papi. Bueno, lo que están viendo es que la determinación experimental de la cantidad de partículas, bueno, ahí lo están viendo, cómo es que se llegó a obtener el número del licenciado. Entonces, es estar viendo el movimiento de las partículas. Entonces, desde el siglo XVIII empezaron a trabajar con ello, ¿no? Entonces, ya hasta 1913 ya es cuando se declaró formalmente la constante, ¿vale? Que es el número del licenciado. 6.022 por 10 a la 23. Yo le digo manifestaciones químicas. ¿Por qué manifestaciones químicas? Porque una sustancia química puede estar como un átomo aislado, un átomo puro, puede estar combinado, es decir, en una fórmula química, y si está en una fórmula química y no se satisfacen sus números de oxidación, puede estar como ion, ¿sale? Un ion positivo o un ion negativo. En términos del tipo de tamaño, puede estar en forma de partículas, ¿sale? Entonces, cualquier tipo de manifestación es la misma cantidad, 6.022 por 10 a la 23 manifestaciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente ya les llegó la imagen a su chat. Sí, profe. Entonces, vámonos con la parte de la definición del mol. Obviamente, esta parte es importante. Le voy a poner un color poderoso, obviamente. Y ahorita le vamos a poner un marquito rojo para que resalte, ¿no? Mariana Espinal, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Un mol se define como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos. Hay en 0.012 kilogramos de 12 carbono. Su símbolo es mol. Cuando es usado el mol, las entidades elementales deben ser especificadas, ya que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos específicos de estas partículas. Numerosos experimentos han llevado a los químicos a deducir que un mol es igual a 6.022136.7 por 10 a la 23 partículas. Ahí está la definición de mol. El mol se define como la cantidad de sustancia, sale la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12, ¿no? Que es el isótopo más estable en nuestro planeta. Carbono 12 es el isótopo más estable en nuestro planeta. Y a eso le llamamos mol, ¿no? Y una mol corresponde a 6.022 1367 por 10 a la 23 partículas. Ya sabemos que las partículas lo podemos entender como manifestaciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago otro ejercicio que tiene que ver con el mol,
acabo de poner una fórmula. ¿Cómo se llama esa sal? Si la recuerdan, ya la trabajamos. Pueblo, ¿Qué preguntaste, Gordo? ¿cómo se llama esa sal que acabo de escribir abajo de un mol? Ah, Permanganato de potasio. Gracias, papi, permanganato de potasio. Son tan amables de ocupar su lobotabla periódica para sacar el peso molecular del permanganato de potasio, por favor. Tenemos un átomo de potasio, un átomo de manganeso, Mn es manganeso, y 4 átomos de oxígeno. A ver, ¿Escuchó? serían bueno, 158. 158.034. 158.033. Bueno, si hacemos el redondeo, vamos a dejarlo a 3 cifras significativas, .034. ¿Cámara? Y vámonos así se lo tienen que aprender muy sencillo. Lo voy a escribir acá y lo voy a poner en color verde. Una mol de KMNO4 contiene, ¿qué contiene, chicos? 6.022 por 10 a la 23 por 10 a la 23. Una mol de permanganato contiene 6.022 por 10 a la 23. Ahí está representado como una molécula. Moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Pero también una mol de KMNO4 pesa. ¿Cuánto pesa, chicos? 158.034 gramos mol. Gramos sobre MOL. Ahí está. Entonces, la mol la puedo entender de dos formas, chicos. La mol la puedo entender de dos formas. Y ahorita la voy a resaltar y le voy a poner un recuadro a esto. La mol la puedo representar en términos de cuánta cantidad tiene de partículas. Y también lo puedo representar como cuánto pesa esa cantidad de partículas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, lo mismo, si yo les pongo ahora la molécula vamos a poner una molécula bien peligrosa. Una molécula mortal. ¿Me ayudan, por favor, a sacar el peso molecular del agua? 18 gramos mol. Gracias, papi. 18 gramos sobre
De igual manera, si lo quiero expresar así, una mol de agua contiene, ¿qué contiene? 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y una mol de agua pesa, ¿cuánto pesa esa mol de agua? 18 gramos mol. Así de sencillo. ¿Sale? Entonces, el término mol lo podemos emplear para cantidad y el término mol lo podemos emplear para peso. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una duda, profe. Dime, papi. ¿Los moles no se representan solo en gramos? Ahora, vámonos con la parte de las unidades. En la tabla periódica, el valor de A es masa atómica. ¿Estamos de acuerdo? En unidades de masa atómica. ¿Estamos de acuerdo? Las unidades de masa atómica son gramos sobre mol. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo lo quiero dejar expresado en moles, lo puedo dejar expresado en moles. Lo quiero dejar expresado en gramos, lo dejo expresado en gramos. ¿Cuándo lo dejo expresado en gramos? Cuando es en peso. ¿Cuándo lo dejo expresado en moles? Cuando es en cantidad de partículas o manifestaciones químicas. ¿Cámara? Sí, profe. Seguramente la imagen ya les llegó a su Lobochat. Y bueno, no está de más mencionar que el Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Internacional de Unidades ha adoptado para medir la cantidad de sustancia, al término mol, ¿sale? Al término mol, aquí lo voy a resaltar. Ahora sí que como una unidad de medición, ¿sale? Entonces, no vamos a tener ningún problema para poderlo entender. Ya se dieron cuenta que la forma en que lo vamos a medir, razones y proporciones tienen que ver aquí en la estequiometría, ¿sale? Entonces, cuando se adicionan en una reacción química, es decir, cuando se suman dos entidades químicas, dan como resultado otra nueva entidad química. Para cuantificarlas, tenemos que sacar su relación. Y la relación que ocupamos es la relación en masa. ¿Sale? Si queremos sacar una variable, lo único que tenemos que ocupar es simplemente un ejercicio llamado la proporción. Hace un rato acabamos de hacer un ejercicio de proporción y vulgarmente le decimos regla de 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, chicos. Bueno, agradezco mucho que se hayan conectado. Necesito, por favor, que sigan trabajando su logotabla periódica. Ahora se tienen que aprender la siguiente propiedad física, que es la letra A. Y la letra A es la masa atómica en términos de unidades de masa atómica. Entonces, la finalidad en este curso es que ustedes dominen o sepan utilizar como referencia la tabla periódica y bueno, se empiecen a adentrar en este mundo que es la química. ¿Cámara, chicos? Sí, profe, gracias. Sobres, chicos, un gusto saludarles. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Cuídense, por favor. Adiós. Nos vemos, profe. Gracias, profe, que esté bien. Gracias. Cámara, cuídense.